Horrible, ¿verdad? Horrible. Yo lo digo por experiencia. Un tiempo en mi vida. No voy a decir que un tiempo todavía estoy viviendo una vida santa, mis hermanos. Viviendo una vida así, entregado así, sintiendo el poder de Dios en cada momento de mi vida. Como andando en las nubes. Y de pronto yo hice un pecado. Están esperando que le diga de pecado. Sí, están esperando. Eso sí no se va a decir. Pero hice un pecado. Me sentí, yo recuerdo esta noche llorando toda la noche por el dolor que yo sentía. ¿Verdad? Duele. El que no es hijo de Dios no entiende lo que nosotros estamos diciendo. El que es hijo de Dios sí sabe lo que es vivir una vida agradable delante de Dios en santidad, y de momento pecar delante del Señor, siento un dolor. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu, hay que entender, cuando nosotros nacemos de nuestro espíritu quiere agradar a Dios. Esta carne no quiere agradar al Señor. La carne es mala. Hay que crucificar la carne. Diariamente dice la palabra del Señor, para agradar al Señor, porque nuestro espíritu sí quiere agradar al Señor. Pero imagínate Jesús nunca sintiendo el dolor de pecado. Nunca. Toda su vida viviendo en santidad. Toda su vida. Aún cuando entró en el templo, ¿verdad? Tomando la mesa y la ira, todavía lo hizo sin pecar. Toda su vida sin pecar. Ahora sí, no podemos imaginar el dolor que sintió Jesús en la cruz de Calvario. De que por ese tiempo que estaba en la cruz, sintiendo todo el dolor del pecado, venir sobre su persona, llevando tu pecado, llevando todo el pecado que yo he cometido, lo que me falta a cometer, vino sobre Jesús. En ese momento, el sacrificio que hizo eso, el dolor espiritual no se puede comparar con el dolor físico, no se puede comparar con el dolor espiritual que sintió Jesús. Aunque pasó un dolor horrible físicamente, pero el dolor del pecado que vino sobre él era horrible, mis hermanos. Si nosotros vivimos de así, un tiempito en santidad, sentimos el dolor. Imagínate Jesús nunca pecando, y en la cruz de Calvario todos los pecados. Eso está de nuevo, Romanos capítulo 5, verso 2. Entonces, 6:23. Vaya de pecado, la separación de Dios, ¿verdad? El 5:8. Dios muestra su amor, ¿cómo? Que Jesús murió por nosotros, por nuestro pecado, ¿verdad? Entonces, Romanos 10, 9 y 10. Hay que conocer la Biblia, mis hermanos, hay que conocerlo de eso. Si confesar a Jesús, ¿verdad? Así se amén, como yo digo, así es como se recibe la salvación. De nuevo, hay un verso en 1 de Juan, capítulo 1, y el verso 9. ¿Qué dice ahí? 1 de Juan, capítulo 1, y el verso 9. ¿Cómo dice? A todos aquellos No, primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, y el verso 9 dice así. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda. ¿Verdad? Así dice. Ahora, no se puede usar, como yo dije, ese verso para alcanzar la salvación. Ese verso está escrito a los creyentes, a ustedes, a nosotros. Porque la persona para entregarse al Señor, si se tenía que confesar en cada uno de sus pecados, yo creo que el hermano Freddy todavía no está confesando sus pecados. Todavía. ¿Verdad? Porque los pecados que hemos dado. No, la Biblia dice claramente en Romanos capítulo 10, el verso 9 y 10, que para recibir la salvación, lo que nosotros tenemos que hacer es creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, que Él murió por nuestro pecado, y confesar a Jesús como el Señor de mi vida. Y la Biblia dice ahí en nuestro verso, entonces recibirán la salvación.
Después de recibir la salvación, cuando nosotros hacemos esa confesión, después que nuestro espíritu ha nacido de nuevo y cometemos pecado, ahora aplica ese verso que dice si confesamos nuestro pecado. Porque cuando estábamos en el mundo, cuando la carne decía vamos a pecar, el espíritu, ¿qué decía? No decía nada porque el espíritu estaba muerto. Lo que la carne quería hacerlo así. Pero en el momento que nosotros nos entregamos al Señor, nuestro espíritu recibe la vida de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tu espíritu recibe la vida de Dios. Y en ese momento tu espíritu sí quiere agradar a Dios. Pero de vez en cuando vamos a pecar. Y cuando hacemos, entonces hay que confesar inmediatamente. No espera, inmediatamente pídele perdón al Señor. La Biblia dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Es posible que tu hermano no te perdone. Es posible que la iglesia no te perdone. Es posible, mis hermanos. Pero la Biblia dice claramente que si usted confiesa tu pecado delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, Romanos 10:13 dice que, ¿cómo dice 10:13? Será salvo. Amén. Y ahora, para esta noche, vamos a buscar, ya conocemos la palabra, este texto de memoria, Hechos capítulo 1. Vamos a seguir hablando de evangelismo personal. Hechos, necesitamos el poder de Dios para testificar. No toman el evangelismo que se hace, el evangelismo personal que se hace los sábados. No lo tomamos en poca cosa, mis hermanos. Hay que entregarlo al Señor. Y los que no pueden ir los sábados, ora por los que van el sábado. Para que ellos puedan salir haciendo el trabajo personal bajo la unción de Dios. Dice en Hechos capítulo 1 y el verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lucas, lo leímos el domingo, Lucas capítulo 9 y el verso 1. Buscamos Lucas capítulo 9 y el verso 1. Veo. Habiendo venido a los 12, Jesús le dio autoridad para expulsar a todos los demonios y tratar enfermedades. Amén. Ahí veo. Dice ahí claramente que Jesús le dio poder y autoridad. Y hablamos un poco sobre eso el domingo, que la palabra poder se traduce en muchas formas en la Biblia, pero aquí vemos en uno de los versos que se traduce, se ve la palabra dunamis y exousia, se ve en este verso, que dunamis es poder explosivo. Ahí es donde viene la palabra dinamita, la fuerza, esa fuerza, la capacidad para hacer, ese poder. Jesús le dio ese poder a los discípulos, ahí dice. Y también exousia, que significa autoridad delegada, la autoridad que el Señor te da. Entonces, aquí el Señor se lo dio los dos. Y dije el domingo, y tenemos que tener en cuenta, de que si tiene el poder explosivo de la unción, pero no tiene la autoridad, hay que someterse hasta que el Señor te abra la puerta. Porque muchos a veces tenemos que tener cuidado de esto, de que si usted cree que tiene la capacidad, y quizás lo tiene para hacer, pero no la autoridad, si comienza a dar con como si tiene la autoridad, lo que va a pasar, habrá mucho abuso. Y no se puede hacer así, hay que tener el poder y la autoridad. Y el Señor se lo dio los dos. Le dio el poder también la autoridad. Porque entonces hay abuso. Y un ejemplo clásico, que lo hablamos en la reunión de los líderes, es de Saúl y David. ¿Verdad? Que Saúl era rey y tenía la autoridad. Pero por pecar delante de Dios perdió mucho poder. Y había David, que fue ungido de parte de Dios. Pero no, cuando fue ungido por Samuel, no tenía en ese momento la autoridad de hacer algunas cosas. Él siguió trabajando. La Biblia dice que Samuel
cuando ungió a David, la Biblia dice claramente en el próximos versos, dice la Biblia, ¿qué hizo David? Cuando fue ungido por Samuel, ¿se fue directamente al trono o fue al palacio a decirle a Saúl, me ungieron, Saúl, ya te pasa, tú tienes como un año más como rey porque pronto yo seré el nuevo rey? ¿Eso es lo que hizo? No, ¿qué hizo? La Biblia dice que regresó para cuidar las ovejas de su papá. Eso es lo que hizo. Qué lindo, ¿verdad? Y eso era el espíritu de David. El espíritu de David era, el ministerio de David era como un pastor. Aunque estaba sobre el trono y el rey de Israel, todavía tenía un corazón de pastor, de cuidar las ovejas. Entonces cuando él fue ungido de parte de Dios, imagínate que el Señor te dice claramente que tú serás el próximo rey. Habrá muchos de nosotros el próximo día, olvídate del próximo día. Esta misma hora lo ponemos en Facebook. Esta tarde me ungieron como el próximo rey. No, David no lo puso en Facebook. Sino siguió trabajando, sabiendo que el Señor le dio el poder, pero no tenía la autoridad todavía. Aún cuando Saúl se levantó para matar a David, David dijo, líbrame Señor de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Él sabía en su corazón que pronto el Señor le iba a dar la autoridad. Aún el pueblo decía que David mataba sus 10,000, pero Saúl sus 1,000. Pero todavía David se sometía, porque no tenía la autoridad. Mi hermano, si usted siente en tu corazón que el Señor te ha ungido para algo, sigue orando, sigue trabajando. Lo que te ponen a hacer en la iglesia, yo no voy a hacer eso. ¿Cómo eso? Yo sé, el Señor me ha ungido para predicar. Si uno dice, el Señor me ha ungido para predicar, ¿cómo yo voy a ser como mujer? ¿Cómo voy a pasar ese tiempo haciendo trabajo así? Yo estoy esperando que me dan el tiempo, la oportunidad para predicar. No, mis hermanos. Si el Señor te ha ungido para hacer trabajo, sométate. Haz el trabajo que entonces, ¿verdad? Si el Señor te ha llamado, el Señor abre la puerta. Hay que seguir trabajando, ser fiel a Dios y a la autoridad también. Y pronto el Señor te va a abrir la puerta. Esa es la forma bíblica. Eso es lo que hizo David. Poder y autoridad que tenía. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Cuando tenía el poder y también la autoridad. Lucas capítulo 9. Vamos a seguir con ese capítulo. Y traer solamente algunos puntos de ese capítulo. Dice que después de recibir poder y la autoridad, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Eso es el verso 2. Mira lo que dice el verso 6. Dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas, hablando de ¿qué? De los 12. Se dice claramente en el verso 1 que de los 12. Predicando el evangelio y sanando por todas partes. Y mira el verso 7. Y Herodes oyó de todas las cosas que hacía, ¿cómo dice? Jesús. Interesante, ¿verdad? Que está hablando, aquí vemos que el Señor ungió y le dio poder y autoridad a los 12, dice. Envió a los 12. Ellos fueron predicando y Herodes oía que hacía ¿quién? Jesús. Si está haciendo el trabajo del Señor, mis hermanos, la gente se van a notar y va a dar cuenta de que usted está haciendo el trabajo de Jesús. Amén. Si cree que está haciendo el trabajo del Señor y solamente hablan de usted, no está haciendo el trabajo del Señor. El señal que nosotros estamos haciendo el trabajo del Señor es que la gente habla de Jesús. Y no hablan de Richie. Richie un cualquiera. No hay que hablar de Richie, hay que hablar de Cristo. Cuando nosotros hacemos todo lo que nosotros hacemos, debemos apuntar, debe dirigir la gente a Jesús.
no a mi persona, no al ministerio, no para mí. Esto todo lo que se hace es para el Señor. Los 12 salieron predicando. Mira, ahora les dijo lo que estaba haciendo ¿quién? Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Todo se hace para el Señor. Vamos a buscar en Hechos capítulo 8 y el verso 1. Que para mí es interesante. Entonces vamos a regresar a Lucas de nuevo. Estoy pasando por mucho porque quiero orarle nuevamente. Llegué a los menos 4. Vamos llegando. El capítulo 8 y el verso 1. Sí, leo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Es interesante, ¿verdad? Que en Hechos capítulo 1 y el verso 8, el Señor dijo que iba a recibir poder para ser testigos. ¿A dónde? Jerusalén, Judea, Samaria. Es el capítulo 1 y el verso 8. Aquí vemos en el capítulo 8 y el verso 1 que se cumple esa palabra. Porque no salieron. Pero ¿qué vino sobre la iglesia? Para que entonces hicieran el trabajo del Señor. En la persecución se va a ver quién es. A veces se necesita la persecución. Los tiempos difíciles para que se vean quién es quién. Hay algunos que se van ahí durante tiempos difíciles, ¿verdad? Se van y no aguantan. Pero el que es y que hace para el Señor, el llamado, a veces los tiempos difíciles, en esos tiempos difíciles el Señor te va a dar la oportunidad para entonces ver los talentos, lo que Dios ha puesto en usted para hacerlo. Él te va a dar la oportunidad para hacerlo y hay que obedecer al Señor. Y entender que es en los tiempos difíciles que el Señor te va a mover para hacer cosas que tú nunca te imaginabas que lo podías hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén? La oración. Hay gente que ora 5 minutos, pero cuando está pasando por tiempos difíciles, se pasan a orar horas. Nosotros a veces manejamos mejor los tiempos difíciles que los tiempos de éxito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? Porque en los tiempos buenos nos olvidamos de la oración y la búsqueda del Señor. Pero cuando la cosa se pone un poco difícil, todo está clamando a Dios, buscando y ayudando para que el Señor le pueda ayudar. Y el Señor a veces el Señor permite que algunas cosas nos pasen para que de nuevo buscamos y hacemos la voluntad de Dios. Y aquí vemos que se levantó entonces los discípulos a predicar la palabra del Señor después que pasaron por la persecución. Y mira uno de los que se levantó. Dice la palabra del Señor en el verso 5 de ese mismo capítulo que entonces Felipe descendió donde la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y dice la palabra que estaban escuchando atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Y qué predicaba Felipe? Él predicaba a Cristo. Su mensaje era Cristo. Cristo céntrico. Entonces el verso número 8 dice: así que había gran gozo en aquella ciudad. El poder que tenía Felipe predicando la palabra del Señor lo recibieron y ellos entonces recibieron poder también. Porque la Biblia dice claramente en Nehemías, ¿verdad? Capítulo 8 y el verso 10, que el gozo de Jehová es mi fortaleza. Ahí está la fuerza del creyente. Que aún en los tiempos difíciles, uno todavía puede sentir el gozo de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Aún con las lágrimas, ¿verdad, hermanos? Aún con las lágrimas, uno pasando un tiempo difícil, uno todavía puede alabar al Señor y sentir el gozo de Jehová, algo que el mundo no puede entender. El que no tiene a Cristo no lo puede entender. Que una persona puede estar enfermo, que el doctor está diciendo que va a morir, no te falta mucho tiempo, pero todavía está alabando y glorificando el nombre del Señor. Hace poco, la semana pasada, yo fui a orar con un hombre de Dios. Que
su vida era leer la palabra. Y era pastor por algunos años. Y leer la palabra y orar. Y fui esta semana al funeral de este caballero. Y qué lindo ver en este servicio que uno no tenía, si uno entraba a ese lugar no conociendo al hermano, salió conociendo al hermano. Que dos cosas, que él amaba a Dios y amaba a su familia. Porque todos hablaban de que él se levantaba a las 5 de la mañana a orar. Y leía la Biblia. Y sus hijas y su hijo hablaban de qué tan amable que era. Sacrificaba de todo para su familia. Qué lindo era oír eso. Yo fui varias veces a orar con él en su casa cuando estaba enfermo, también en el hospital. Y siempre, cada vez que pasé tiempo orando con él, yo leía una porción bíblica. Y siempre cuando yo comencé a leer la Biblia, él citaba lo que yo estaba leyendo palabra por palabra. Sin tener la Biblia enfrente de él. Lo último que leí con él era Juan capítulo 14, del 1 al 6, que termina diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Palabra por palabra estaba citando la Biblia. Él enfermo. Y cada vez que oraba por él, también terminaba, la oración siempre se terminaba con él orando por mí. Hombre de Dios, qué lindo es su idea. Eso es el gozo de Jehová. Pues yo recuerdo la semana, fueron como 2 semanas atrás, que yo fui a visitarlo en el hospital. Ya habían dicho que faltaba un poco tiempo. Yo entrando, sé cuánto, mis hermanos, se sentía la presencia del Señor. Había un gozo sobre su rostro que el mundo no puede entender. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Aún a través de las lágrimas, ¿verdad? Cuando sentimos dolor, porque el creyente va a sentir dolor. El tiempo cristiano, porque nosotros somos cristianos, no se creen, mis hermanos, que no vamos a pasar por tiempos difíciles. Yo soy el único. Desde cuando yo me convertí, yo he pasado por tiempos difíciles. Y mi esposa dice: amén. Amén. Difíciles, mis hermanos. Pero en ese tiempo, doy gracias al Señor que yo pueda estar junto con mi esposa orando y todavía sintiendo la presencia del Señor. Aún en las lágrimas, no entendiendo el por qué, Señor, por qué esto nos está pasando, por qué la noticia, por qué lo malo, por qué, Señor. Pero en esos momentos, todavía con las lágrimas, sentí el gozo de Jehová. El gozo de Jehová, mis hermanos, es nuestra fuerza. Y cuando nosotros salimos allá afuera a hacer el trabajo personal, mis hermanos, lo hacemos con gozo, para que los que están en la calle puedan recibir el gozo de Jehová. Lo más malo es salir haciendo trabajo personal con una persona que ni tiene gozo. Hay que hacerlo, mis hermanos, con el poder de Dios. Y el poder no es algo físico de movimiento, hablar lengua solamente. El poder de Dios es un gozo que nosotros sentimos, que el mundo no sabe y no reconoce lo que nosotros tenemos. Pero qué lindo es ir a la calle y predicar y decir: el gozo que yo tengo también tú lo puedes tener, porque Cristo también murió por tus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a fuerza. Y para terminar, ya vamos a orar. Lucas capítulo 9. Vamos a terminar con Lucas capítulo 9, el verso 2. Me perdonan, mis hermanos, pero esto sí estaba en mi corazón. Lucas capítulo 9. Vamos a comenzar el verso 12. Porque también, como yo dije, entienden una cosa, mis hermanos. Necesitamos el poder de Dios para hacer el trabajo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos sin el poder, no se puede. Pero la pregunta es: ¿poder o orden? Debe ser poder o orden, o poder y orden. Sí, porque para algunas personas creen que para tener el poder de Dios, entonces no se necesita orden. Y hay algunos que tienen el orden, pero no creen en el poder de Dios. Yo creo en el balance, mis hermanos. Necesitamos el poder de Dios y el orden. Vamos a leer aquí. Entonces Jesús, mira lo que dice el verso 12. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los dos.
el capítulo comenzó diciendo a los 12, ¿verdad? Y aquí dice otra vez a los 12. Y le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos ¿a dónde? En lugar desierto. Me encanta lo que viene a mi mente, me encanta esa canción por el hermano Adrián Romero, ¿verdad? Soplando vida. ¿Conocen la canción? No, no la cita, lo tengo aquí. Que él dice, ¿verdad? Que será lindo estar en un lugar por los montes, en un lugar de paz y lo demás. Pero ahora no es el tiempo. Estoy aquí, en un lugar desierto, soplando vida. Qué lindo las palabras de esa canción. Que mi anhelo está con Cristo, mi anhelo está en la mansión, pero estamos aquí en un lugar desierto. Y en este lugar desierto, mira lo que tenemos que hacer, mira lo que el Señor nos dice. Él les dijo, dadles vosotros de comer. ¿Quién? Ustedes. Le digo a los que, a los 12, hablando claramente, le digo a los 12, ustedes, yo no, ustedes dale de comer. Qué lindo, ¿verdad? Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Lo malo es tratar de hacerlo en su forma. Ellos decían, vamos a ir y comprar. Y si ellos van a comprar, solamente lo que comen son 50 quizá. ¿Verdad? ¿Y cuánta gente había? Y eran como 5,000 hombres. Me imagino, quizá había 10,000 personas ahí. Entonces, mira lo que dice el Señor. Para terminar, mira lo que el Señor dice aquí. Para entender el poder y el orden pueden ir mano a mano. Porque el Señor, entonces dice, y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupos de 50 y 50. ¡Wow! A veces nos olvidamos de ese texto. Le dijo, hazlo, ustedes le dan de comer, eso es lo primero. Y segundo dijo, entonces hazlos sentarse en 50 y 50, grupos de 50. Yo no soy hombre de matemáticas, pero 5,000 personas. Y se tenía que sentar en grupos de 50. ¿Cuántos grupos hay? 100. Oh, wow, that's good. 100. Por lo menos, imagínate, 12 hombres. El Señor está diciendo a los 12, ustedes, hazlo que se sientan en grupos de 50. Tomaría un poco de tiempo organizar el asunto. Yeah. Había 100 grupos de 50, por lo menos, porque dice 5,000 hombres. Si eran 10,000, entonces tenemos 200 grupos de 50. El orden que había. Jesús dijo, vamos a hacer un milagro aquí. Yo tengo el poder y se va a hacer un milagro que nunca se van a olvidar de ese milagro. Pero antes de hacerlo, hazme un favor. Estos 5,000 personas, ponlo en grupo de 50. Y lo hicieron. Imagínate. ¿Hay orden o no hay orden? ¿Hay poder y hay poder o no hay poder? Estaba el poder de Dios presente, aun cuando Pedro le estaba diciendo a Juan y Santiago, ¿cómo vamos a hacer esto? Tú tomas ese lugar allá, yo por acá, Pedro, y vamos a organizar esto. ¿Estaba el poder presente ahí? Seguro que sí. En el orden todavía hay poder. Porque pensamos que cuando está en el orden se nos fue el poder. No, mis hermanos, aquí dices claramente que estaba ahí, darles nosotros de comer. Le ordenó grupos de 50. Y mira lo que dice entonces. Y después que todos comieron, ¿verdad? Dice en 17, y terminamos aquí. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que les sobró. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ah, qué lindo, ¿verdad? El verso 1 de ese capítulo comienza Jesús diciéndole a quién, a lo que, a los 12. Entonces le habla a quién, a lo que, a los 12, dale de comer.
Entonces le dice a los 12, organiza a la gente a 100 grupos, de por lo menos 50 en cada grupo. Y comieron todos, 5,000 comieron. ¿Y faltó cuánto? 12. Sobró 12. Para los 12. Para los 12. ¿Qué dice la palabra? En Juan capítulo 4 y el verso 34. Juan 4 y el verso 34. Uno de mis textos favoritos. A mí me encanta la palabra del Señor. ¿Cómo? Eso mismo. Esa misma. Dice, lo voy a leer. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida, lo que trae, me da alimento es, Jesús dijo, lo que yo siento, alimento en mi espíritu, es cada vez que yo hago la voluntad del que me envió mi Padre. Cada vez que yo hago algo, yo hago la voluntad de mi Padre, es como yo en mi espíritu estoy comiendo. Siento mi espíritu, se siente que está comiendo. ¿Y cuánto pueden decir amén a eso? Amén. ¿Cuánto han sentido como si su espíritu está siendo renovado cuando están haciendo algo para el Señor? Como está comiendo comida espiritual cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor. Y te digo claramente que la Biblia nos dice que el evangelismo personal es haciendo la voluntad de Dios. Te aseguro que tú comienzas a testificar y a hablar de Cristo y ganarte una alma, tu espíritu va a sentir gozo. Para mí, yo siento un gozo cuando yo veo, para mí, especialmente los caballeros, que los hombres se levantan y sean hombres de Dios. Para mí eso me trae un gozo ver un caballero, un hombre que no tenía una razón para vivir, no cuidaba de su lugar, no era un hombre en ese sentido, era un hombre que tenía familia, pero no hombre, no cuidaba de lo suyo, pero entregarse al Señor, yo ayudarlo y orar con él y estudiar la palabra del Señor y enseñarle la palabra, que ese hombre se levanta ahora como hombre de Dios, que cuide de su familia, cuide de su hijo. Para mí eso me trae gozo, alimento a mi espíritu, sabiendo que yo estoy haciendo la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Mis hermanos, te quiero animar. Toma un tiempo para hacer trabajo personal. Se va a sentir un gozo en su espíritu, tratando almas para Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Poder o orden. O es mejor dicho, poder y se puede hacer dos. Tener el poder de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a tomar un tiempo, orar. Nos falta solamente 5 minutos para orar. Por lo menos vamos a estar de rodillas, por lo menos si pueden tomar un tiempo para orar, de rodillas vamos a orar y vamos a clamar a Dios. Ora para el evangelismo personal, mencionando el equipo que va los sábados, el hermano Ali y los demás. Y para que el Señor siga bendiciendo. Y si tiene un deseo para hacer el trabajo del Señor, que usted también lo hace en el nombre del Señor. Gloria sea Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Thank you, Lord. Hallelujah. Mi alma te ama, Jesús.
Porque la sabiduría viene del Dios. Y el que te tenga a Dios no tiene sabiduría. Porque vive bajo amor. Vive bajo una disciplina espiritual de Dios. Que quiere que estemos nosotros. Padre, enséñanos a nosotros. Enséñanos, ¿verdad? Enséñanos a nosotros. Lleva las cosas a nuestro corazón. Y poder nosotros descubrir y poder analizar para llevar a la vida cotidiana, a la rutina de nuestra vida, llevar a Dios a un nivel supergrande. Padre, esta es la noche de hablar contigo. Esta es la noche de estar comunicando contigo, Señor. Porque somos tu pueblo. Somos conectados al corazón tuyo. Somos tu nación. Somos reales sacerdotes. Somos Espíritu Santo. Nación. Para estos santos pueblos, Señor, que hemos conocido, hermano.